Hola México, para los que no me conocen, mi nombre es Omar García Harfuch. He visto muchas cosas en mi vida, pero lo que ocurrió aquella madrugada en Morelia fue diferente. El aire tenía un peso extraño, como si el silencio supiera lo que estaba a punto de pasar. A las 5:30 de la mañana recibí la orden directa: Harfuch, entras tú primero. No era un operativo común. El objetivo, la mansión del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Durante meses lo habíamos seguido. Rastros financieros, transferencias ocultas, llamadas cifradas, empresas fantasma. Cada línea llevaba al mismo punto: esa casa. Una residencia tan ostentosa que parecía gritar lo que todos callaban. Cuando cruzamos el portón, sentí una mezcla de rabia y curiosidad, y me hice una sola pregunta: ¿qué secretos puede esconder un político que asegura no tener nada que ocultar? Te voy a contar lo que encontramos dentro de esa mansión. Los lujos que no cuadraban con ningún salario, los documentos que revelaban pactos imposibles, y el sótano, un lugar tan protegido que ni los suyos podían entrar. Quédate hasta el final, porque lo que descubrimos ahí abajo fue algo que ni yo, después de tantos años en seguridad, estaba preparado para ver. Eran exactamente las 5:42 de la mañana cuando los equipos tácticos rodearon la propiedad. El cielo aún estaba oscuro y la bruma de la madrugada cubría los jardines como un velo. Desde mi posición podía ver las sombras moverse en silencio, coordinadas, precisas. Habíamos confirmado las coordenadas 3 veces. Era una zona residencial exclusiva, protegida por muros altos, guardias privados y un sistema de vigilancia que parecía más propio de una embajada que de la casa de un funcionario. Todo estaba cronometrado al segundo. Sabíamos que un solo error podía alertar a quien vivía dentro y perderíamos el factor sorpresa. Al dar la orden, un silencio absoluto se apoderó del entorno. Solo se escuchaban los latidos dentro del casco y la respiración contenida de mis hombres. Cuando la señal luminosa verde parpadeó, la puerta principal cedió con un estruendo metálico, un sonido que se mezcló con el eco de la madrugada como una detonación seca. Entramos. La escena fue desconcertante desde el primer instante. Pisos de mármol blanco, techos altos con molduras de oro, cuadros firmados por artistas europeos y una iluminación cálida que parecía de museo, no de hogar. Aquello no era una casa, era un monumento al exceso. A medida que avanzábamos por los pasillos, las linternas tácticas iluminaban esculturas de mármol, jarrones orientales y tapices antiguos. En el comedor principal había una mesa de 12 metros con vajilla de plata, lista, como si esperara invitados imaginarios. La opulencia era abrumadora, pero lo más inquietante no era lo que se veía, sino lo que se sentía: una calma artificial, un silencio cargado de algo que no sabíamos cómo describir. Esa casa no solo escondía lujo, escondía miedo. En los garajes contiguos descubrimos una flota de vehículos de lujo, deportivos europeos, camionetas blindadas, motocicletas de colección. Ninguna declaración patrimonial podría justificar aquello. Fue entonces cuando lo pensé, mientras observaba las luces reflejadas en los pisos pulidos. ¿Cómo puede alguien que dice no robarle a su pueblo vivir como un rey, mientras miles de familias en su estado apenas tienen para comer? La hipocresía no se disfraza con mármol ni con oro, y esa mañana, en esa casa, el silencio comenzó a hablar más fuerte que cualquier discurso político. Avanzamos por los pasillos, como si estuviéramos dentro de un museo de corrupción. Cada habitación revelaba un nuevo nivel de exceso, una nueva forma de gritar poder sin decir una palabra. En el vestíbulo principal, candelabros de cristal tallado colgaban del techo como cascadas de luz. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz italiano y los pisos de mármol importado se extendían hasta una piscina cubierta con calefacción automatizada, rodeada de plantas exóticas traídas de otros continentes. En un rincón, una cava subterránea albergaba vinos franceses de más de medio siglo, alineados con una precisión que rozaba la obsesión. Aquello no era una simple muestra de riqueza, era una declaración de impunidad. Sobre un escritorio de madera italiana barnizada descansaba una placa dorada con las iniciales A.R.B. Alfredo Ramírez Bedoya, junto a un reloj suizo cuyo valor superaba el salario anual de más de 100 policías. Cada detalle contaba una historia de desigualdad. Las cortinas eran de seda, los sillones de piel importada y hasta los cuadros tenían sensores de humedad para conservarse intactos.
Todo en ese lugar gritaba lo mismo: yo no temo la justicia. Fue entonces cuando comprendí que la corrupción ya no se escondía en las sombras, se mostraba sin pudor, como un trofeo. Mientras mi equipo aseguraba las plantas superiores, descubrimos habitaciones sin ventanas, llenas de cajas de archivo y documentos sellados con logotipos del gobierno estatal. Algunos contenían contratos firmados, licitaciones sospechosas, nombres que ya habíamos escuchado en otras investigaciones. Los pasillos se sentían interminables, como si la casa estuviera diseñada para confundir, para ocultar. Cada paso que dábamos era una capa más de mentira, una capa más de cinismo institucional. La tensión era palpable, sabíamos que algo más estaba oculto ahí, algo que no debía ser visto. Entonces, uno de mis agentes se acercó con el rostro serio y la voz contenida. «Señor, encontramos algo extraño en el sótano». Sus palabras cayeron como un disparo al silencio. En ese momento supe que habíamos pasado de la superficie del lujo a las profundidades del poder. Lo que estaba debajo de esa casa no era solo un sótano, era el verdadero corazón del secreto. Seguimos la indicación del agente hasta el extremo del pasillo. Allí, tras una pared de madera, noté un leve cambio en la textura. Golpeé con los nudillos y sonó hueco. Ordené revisar. Un técnico encontró el mecanismo, una pared corrediza oculta, perfectamente camuflada entre los paneles. Detrás, descendía una escalera metálica fría, oxidada en las uniones, iluminada por luces rojas de emergencia. El aire era denso, casi sin oxígeno, como si aquel lugar hubiera sido sellado durante años. Cada paso hacia abajo resonaba en eco, mezclando el sonido del metal con la respiración contenida de mis hombres. Nadie hablaba. Todos sabíamos que lo que íbamos a encontrar no era parte de una simple irregularidad administrativa. Al llegar al fondo, nos detuvimos frente a una puerta blindada, reforzada con 3 cerraduras electrónicas y un sistema biométrico de huella y retina. Un dispositivo tan avanzado no tenía sentido en una residencia oficial. Ordené abrirla. Los cerrajeros tácticos actuaron con precisión quirúrgica. En menos de 2 minutos, los cerrojos cedieron. El momento en que la puerta cayó fue impactante. Un olor a metal caliente, ozono y electricidad quemada inundó el ambiente. Detrás, una escena de película. Una oficina subterránea de alta seguridad. Había 6 computadoras encendidas, con pantallas llenas de datos cifrados, 3 cajas fuertes empotradas en la pared y carpetas selladas con logotipos del gobierno del estado y sellos de confidencial. En el centro del escritorio, un documento en blanco y negro con el emblema del CJNG. Sentí un nudo en el estómago. Comenzamos a revisar los archivos digitales y uno tras otro aparecieron listados de transferencias, nóminas ocultas y pagos periódicos a nombres de supuestos asesores. Pero al analizarlos más a fondo, esos nombres coincidían con miembros conocidos de estructuras criminales. Y lo más inquietante, una carpeta titulada Relevos Administrativos. Dentro, una lista de personas marcadas como destituidas o neutralizadas. Eran policías, periodistas y funcionarios que habían cuestionado las decisiones del gobernador. En ese momento comprendí que lo que teníamos frente a nosotros no era solo corrupción. Era una alianza operativa entre el poder político y el crimen organizado. Un sistema donde el miedo era política de Estado. ¿Qué clase de pacto oscuro puede unir a un despacho gubernamental con un cártel que opera con sangre y silencio? Mandé a abrir las cajas fuertes con la misma calma con la que se afirma una orden en combate. El primer compartimento escupió maletines metálicos forrados en tela protectora. Al abrir cada uno, la vista se quedó fija. Fajos y fajos de billetes en perfecto estado, contados y organizados en rollos, con bandas que indicaban montos exactos, $1 millón por maletín, como si alguien hubiera decidido registrar el pecado con la precisión de un libro contable. El olor a papel nuevo y tinta se mezcló con el polvo del sótano. Mis hombres comenzaron a fotografiar y etiquetar cada lote mientras yo repasaba mentalmente la cadena de pagos que empezábamos a reconstruir. La segunda caja tenía un brillo frío que por un instante me dejó sin palabras. Lingotes de oro apilados, pulcros, sellados con etiquetas que incluían fechas y nombres de municipios. No era lujo para uso personal. Era un archivo de riquezas que demostraba rutas de extracción y destino. Cada pieza llevaba una huella documental, fechas, referencias, anotaciones en tinta
que enlazaban pagos y favores. A mi lado un agente susurró una cifra y su voz traicionó la incredulidad. Con esto se financian campañas, redes de impunidad y sobornos por años. Supe entonces que aquello no era un botín improvisado, era la contabilidad de una red. La tercera caja guardaba lo que más miedo me causó: archivos impresos con transferencias, datos bancarios y fotografías aéreas de propiedades rurales que aparecían vinculadas en esas mismas transacciones. Todo estaba organizado, fechado y filmado, un mapa interconectado de dinero, tierra y poder, listo para ser presentado como evidencia en un tribunal. Mientras supervisábamos el embalaje y la custodia, la sensación fue clara. Teníamos pruebas suficientes no solo para acusar a un hombre, sino para desenmarañar una estructura. Aquella riqueza no era casualidad. Era el precio del silencio que había mantenido a todo un estado en deuda y temor. Toda la evidencia fue embalada y trasladada bajo custodia federal. Se decomisaron los vehículos, las cuentas, los lingotes y el dinero. Cada número de serie, cada documento, cada huella digital fue archivada para el juicio que Bedoya deberá enfrentar. Durante el registro, algunos vecinos observaban desde lejos, confundidos. Nadie imaginaba que la casa más elegante del vecindario era en realidad el centro de operaciones financieras de un pacto con el crimen organizado. Cuando salí de la mansión, el sol apenas asomaba sobre Michoacán. Miré atrás y por un momento sentí el peso de la realidad. A veces, la corrupción no se esconde en las sombras, sino detrás de una sonrisa y un traje limpio. El caso Bedoya apenas comienza, pero lo que descubrimos marcará un antes y un después.